Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les decía recién en la tertulia, hoy nos salimos un tanto del guión que suele ser habitual en el programa de hablar de política, con políticos y todas estas cosas, aunque en realidad todo o es política o la política influye en ello, ¿verdad? Así que es uno de los días los que yo denomino que salimos al recreo, que giramos un poquito este plato y que hablamos de otras cosas, de cosas muy interesantes, muy necesarias que sepamos todos, cosas en las que hemos ido avanzando, pero en las que todavía debemos de profundizar un tanto más. Bueno, ayer hubo una charla organizada por la Oficina de la Reserva de Biosfera, en la que el protagonista fue el doctor Nicolás Olea, que es experto universitario en epidemiología y destaca en líneas de investigación que tienen que ver con la salud, el medio ambiente y lo que se llama, que ya él nos lo cuenta y nos lo aplica al lenguaje cotidiano, ¿verdad? La disrupción endocrina. Bueno, su currículum es mucho más extenso, autor de numerosísimas publicaciones y que dio una charla al respecto de este tema, ¿no? De estos temas. Introducida por la Oficina de la Reserva de la Biosfera, cuyo coordinador del observatorio del gabinete científico, Quino Migueles, también está hoy con nosotros. Quino, muy buenas tardes. Muy buenas. Muy bienvenido, doctor Nicolás, muy buenas tardes, muy bienvenido. Bueno, Quino, introdúcenos un tanto en qué están trabajando, a qué obedece la presencia del doctor, por qué no es casual, es, digamos, fruto de una trayectoria larga que tienen ustedes y que este año tendrá además ya un punto de inflexión importante, ¿no? Pues efectivamente, Lanzarote como Reserva de Biosfera lleva 10 años trabajando en la problemática que en el medio ambiente apreciábamos por contaminación con plásticos. En concreto, tenemos a gala el haber organizado conferencias científicas sobre un aspecto concreto que son los microplásticos que aparecían en la playa de Famara pues hace más de 15 años, por supuesto, y no sabíamos de qué significaba eso. No teníamos claro ni el origen, ni el formato, ni la composición, no sabíamos prácticamente nada. Tuvimos la ventaja hace 10 años que viniera por aquí un representante de la Universidad de Versalles, un español, que es Juan Baztán, al que te animo a que le traigas para que explique mejor que yo sus circunstancias, que había organizado una asociación de investigadores de distintos países, de centros de investigación y universidades de distintos países, y vino para acá diciendo que dicha asociación Marine Sciences for Society, que ellos pensaban que era bueno trabajar sobre el archipiélago Chinijo, porque lo consideraban un tesoro muy valioso que convenía hacerle seguimiento y protegerlo del modo que fuera. Pues hace 10 años más o menos llegamos a la convicción de que un tema no abordado suficientemente eran esos pequeños fragmentos de plástico que estábamos viendo, porque era un fenómeno general, obviamente, y porque era transversal al modo de vida actual. Eso ha desembocado en distintas conferencias científicas que se han desarrollado en 2016, 2018 y que este año volverá a repetirse en 2020, en noviembre, del 23 al 27 de noviembre. Para organizar esa conferencia de noviembre, quisimos hacer coincidir aquí, en Lanzarote, a Nicolás Olea, el doctor en medicina e investigador, con Juan Baztán de la Universidad de Versalles, que iba a venir aquí un mes con su familia. Al hacerles coincidir y haber tenido estas 40 horas de convivencia, nos ha permitido conocernos mucho mejor y ver cómo la salud humana podemos hacerla participar de Micro 2020 en noviembre. Y eso estamos viendo que es de enorme importancia y coherencia. Por eso estamos francamente satisfechos. Y de hecho ayer en la charla hubo muchísima gente muy atenta y Nicolás estuvo 2 horas hablando. Es que es un tema en el que afortunadamente no estamos ya cada vez más concienciados. Nos preocupa cada vez más lo que respiramos, lo que comemos, a lo que estamos expuestos, que es un poco lo que usted, doctor, pues difunde, divulga y nos alerta, ¿no? Sí. Estamos... claro, no se trata aquí de meter miedo a nadie, pero estamos permanentemente expuestos los seres humanos a multitud de riesgos químicos que no apreciamos, que no vemos. Así es, hay como una especie de valoración de riesgo, ¿no? Y parece que gracias al progreso hemos pasado mucho de los riesgos infecciosos y ya no son un problema tan candente para el primer mundo, ni la tuberculosis, ni la fiebre de Malta, ni la salmonela están bajo control. Entonces, los riesgos químicos han pasado a ser pues, uno de los factores de riesgo de enfermedad mayores, ¿no? Y por eso hay mucha atención. Lo curioso,
como muy bien ha dicho usted, es el momento de percepción del público, de la ciudadanía, de que hay un riesgo y que hay que hacer algo. Parece como si los asuntos fueran madurando y en torno al plástico se está produciendo tal atención que la conferencia del 16, del 18 y del 20 llegan en el momento más oportuno para dar respuestas, porque la gente está preguntando, la gente quiere saber cómo disminuir esa presencia del plástico en la playa, sabiendo que está muy ligado a sus hábitos de consumo, a lo que está comprando en el supermercado y lo que está tirando a la basura. Y muchos se preguntan por el reciclado, ¿no? El día 12 de diciembre, ayer lo comentamos, la Unión Europea ha sacado un documento inconcebible hasta el noviembre del año pasado, con una terminología pues sorprendente, y es un comunicado de 22 páginas de la Comisión al Parlamento y al Consejo, es decir, los tres grandes bloques, y en donde se habla, por ejemplo, de que la clave no es el reciclado, la clave es la reducción. La reducción. Imagínese hablar de eso. Ahora ya las autoridades, en la clave de reducción del consumo, de reducción del uso, la reutilización. Hablan incluso, ayer lo hablábamos, del pasaporte electrónico, que se le va a obligar a cualquier aparato de televisión, ordenador o móvil que dice su durabilidad, que se pueda reparar, que alguien pueda abrir el aparato y repararlo. Sí, porque ahora está la famosa obsolescencia, esa palabra, ¿no? Que mueren los aparatos y dices tú, ¿y qué ha pasado? ¿No? Pues, así es. Y ya dices, no, el reparador ya no existe, o si existe no le da solución, tienes que comprarte uno nuevo. Sí. Son cajas negras, cerradas, fundidas. Es así. Me decías, Quino, que aquí fuimos avanzadilla en este tema, ¿no? De los plásticos, y hemos evolucionado, ¿no? Es algo que, bueno, de lo que podemos presumir, ¿no? en Lanzarote. Bueno, no de que tengamos mucho, sino de que hemos estudiado mucho. No sabemos qué efecto ha tenido en la conciencia mundial la isla de Lanzarote, pero que desde luego hemos acertado con el tema, está clarísimo. Y más allá de eso, lo que postulamos es, ¿no será que estamos viviendo otra oleada de conciencia global sobre los límites del planeta, como la que sucedió cuando esta isla se abrió al turismo, por las primeras fotos que desde los satélites o desde las primeras naves espaciales se hicieron desde fuera de la atmósfera? ¿No será que cuando esta isla empezó había una competición de la Unión Soviética y con Estados Unidos, y se salía de la atmósfera y se veía el planeta desde fuera, y ahora estamos traspasando los límites biosféricos? ¿No será que en el 72 una publicación del Club de Roma era los límites del crecimiento, y ahora sabemos que es imposible seguir creciendo? Es que esa es la cuestión. Entonces, los plásticos son un vector de entender estas cosas, porque están en todos los lados y han aparecido por los sitios más insospechados. Y cada vez estamos viendo más repercusiones negativas sobre el medio ambiente o sobre la salud humana. Y hay una relación ya directa entre pues el consumo de estos microplásticos o la exposición, digamos, a productos químicos cotidianos, o sea, cuando limpiamos, cuando nos ponemos laca o cuando utilizamos lo que sea con enfermedades muy serias como el cáncer o... Son cerca de 30 años de investigación, y entonces hace 20 años era una buena hipótesis de trabajo, interesante, y empezamos haciendo la descripción de la exposición humana, y la descripción de la exposición humana tiene fundamentalmente pues, la medida de esos compuestos químicos en la sangre o en la orina de las personas. Nosotros en un momento optamos por las placentas, ¿no? Hay un estudio muy bonito, nacional, que agrupa Asturias, País Vasco, Cataluña, Menorca, que es la otra Valencia y Granada, que se reclutaron 3.600 madres embarazadas en el 5.º mes, y se le dijo, vamos a estudiar su hijo y la exposición de usted. Encantado. Nos quedamos con esas placentas, y en esas placentas que están congeladas a menos 86 grados, y que es un material que todo el mundo desecha porque no sirve para nada, hemos medido todo lo que son los contaminantes ambientales que ellos han descrito antes o después. Y las placentas, es como la playa del norte, tienen de todo. Las placentas donde el niño se ha bañado durante 9 meses y de donde se ha alimentado, pues tienen residuos de componentes de los plásticos, como el bisfenol A y los ftalatos, tienen metales pesados, tienen pesticidas, todo está en todos. Entonces, la gran sorpresa para los años 90, finales del 90-2000, fue que los programas de biomonitorización describieron que la exposición ya había ocurrido.
Imagínense que hasta entonces lo que se hacían eran cálculos teóricos, tanto hay en el medio ambiente, tanto respira uno, tanto poco va a haber dentro del organismo. No. Pero eso, y ya me disculpa si le pregunto alguna burrada, porque como soy lego en la materia, pero esto puede hacer al feto, al futuro ser humano, más vulnerable o más resistente. Es decir, al desarrollarse ya en un ambiente absolutamente contaminado, de repente desarrolla defensas frente a esa contaminación que le va a acompañar a lo largo de toda su vida. Desgraciadamente, todo tipo de adaptación, y ellos lo saben mejor, tiene un precio. Y el precio es que seguramente será que los más débiles o los que no se han adaptado, pues sucumbirán. Y eso es lo que estamos viendo. El incremento de enfermedades del mundo moderno es apabullante. Obesidad, diabetes, hipotiroidismo, hipovitaminosis D, cáncer de mama. El cáncer de mama crece en España al 2,6% anual. Y no es para personas de mayor edad, es para personas menores de 45 años. Este año 2020 se diagnosticarán en España 33.000 nuevos casos de cáncer de mama. O sea que de repente estamos muy preocupados a lo mejor por el daño que pueda tener el dormir con el móvil en la mesilla de noche, y lo que nos está pegando un palo es lavarnos los dientes antes de ir a dormir, por ejemplo. No descartaría ningún riesgo, ¿no? Hay algunos más conocidos y más identificados. Nosotros tenemos muy poca información y sabemos muy poco sobre los efectos de la radiación electromagnética no ionizante. Hay gente que está estudiándolo, pero es muy difícil medir cuáles son las señas o cómo ha ocurrido la exposición, pero para los compuestos químicos es sencillísimo. Es nada que pedirte un bote de orina y medir que orinas todos los días. Y todo lo que está en la playa está en tu orina. Entonces nosotros le decimos a la administración, esto no debería de haber ocurrido, no vuelvas a meter la pata de esta manera, porque esto no debería haber ocurrido, y nosotros tenemos una buena hipótesis. Eso se relaciona con tu riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Y ya para los dos, porque Quino también se mueve en estos ambientes, y las administraciones, los gobiernos, ¿le están dando respuesta adecuada a esta nueva realidad, o pasa un poquito como el cambio climático, que estamos viendo que hay 2 o 3 negacionistas y coincide que son los más poderosos que hay? Por mi parte, yo te digo, la respuesta es muy buena, pero muy lenta. Es excesivamente lenta. El pesticida más vendido en España, número 1 en ventas y en uso, muy tóxico, que se llama clorpirifos, lo prohibió la Unión Europea en octubre del año 19. Y seguimos... No está prohibido, pero está anunciada su muerte y la necesidad de su prohibición hace más de 10 años. El proceso llega, pero excesivamente lento. Eso es nuestro problema. Yo creo que sí que se están dando tomando medidas en la Unión Europea, y creo que España tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección y no retrasar la aplicación de esas decisiones europeas. En esta isla de Lanzarote, yo lo que me planteo es que buena parte del residuo que hay, que se lleva a Zonzamas, son los envases de agua envasada. Creo que eso hay que cambiarlo. Creo que es un síntoma de subdesarrollo que no confiemos en el agua del grifo. Sé por qué ha sucedido. Sé el origen, llevo 22 años aquí y lo entiendo, pero eso es una frontera de nuestra actuación. Hay que cambiarlo, tenemos que beber el agua del grifo, con los cambios que sean necesarios, pero hay que eliminar todo ese plástico, porque además es un gasto familiar y es un peso que llevamos a casa que no tendríamos por qué llevar, y porque, como dice Nicolás, es un logro del siglo XIX que haya grifos y que lleguen a todas las casas, aquí desde 1965. Es necesario cambiar cosas, claro, y eso es una actuación pública, claro, el Consorcio del Agua. Creo que ya están pensando en algo en esa dirección. A mí me parece que tenemos que tomar conciencia que somos responsables de nuestra azotea, de los tanques de azotea o del aljibe, pero desde luego acarrear agua a casa no parece de un lugar desarrollado. Bueno, sobre todo por lo que apuntaba el doctor al principio de la intervención, es decir, la solución no está en reciclar, sino que la solución está en suprimir, en no utilizar. En reducir y reutilizar, y buscar aquellos elementos que sean reutilizables sin mayor riesgo, ¿no? Esa va a ser la premisa probablemente del año 2020 al 2030, ¿no? El usar y tirar va a desaparecer. Francia ha prohibido ya todos los materiales de comida, es decir, el plato de un solo uso, el cubierto de un solo uso o el vaso de un solo uso, porque es insostenible, fundamentalmente porque los sistemas de reciclado no lo identifican. Claro. Es decir, ese plástico de un solo uso no se recicla.
por puro diseño, no se separa. Claro, pero es que hemos metido la pata hasta el fondo, pero de una manera global. Yo me acuerdo de pequeño, ustedes me imagino que también en casa todo era de cristal. O sea, dejábamos en el rellano de la escalera, dejábamos la caja de gaseosas, las de leche, las de no sé cuántos, venía el sifonero, se llevaba esas cajas, dejaba otras llenas, y ya está. Luego empezamos a modernizarnos, ¿no? Con el tetrabric, el plástico, no sé cuántos, no sé qué, y ahora Pues estamos recogiendo cable, pero a marchas forzadas, porque no queda otra, ¿no? Probablemente porque ellos lo han demostrado, ¿no? La playa es plástico, la orina es plástico, el plástico nos ha invadido y las consecuencias en salud son visibles. Sí. Y hay no sé, se me ocurre, grupos de riesgo distintos, o sea, dentro de los humanos, los hay más que tienen más riesgo que otros, más expuestos que otros. ¿De qué depende en todo caso? Pues nosotros hemos insistido en la conferencia de ayer, y además es lo que está predominando en la Unión Europea, que hay claramente ventanas de exposición, fases de la vida de un individuo en donde probablemente la susceptibilidad es mucho mayor. Y está casi todo en torno al embrión, al feto y al niño. Es decir, si es embrión, feto y niño, la clave es la mujer joven, porque la mujer joven es la que tiene los embarazos, la que expone al embrión y al feto durante el tiempo de embarazo o previo si es que el compuesto es bioacumulable, y después muchas veces la que tiene el mayor cuidado del niño. Entonces todo lo que hay en torno a infancia es muy sensible. Es muy sensible porque probablemente fisiológicamente es la época de mayor susceptibilidad, pero también porque es muy fácil presentarle a la sociedad que eso es un bien irrenunciable. Uno ya con su edad y que fuma y bebe, pues ya puede permitirse otros vicios de exposición, pero no va nunca a permitir que eso ocurra para un ser indefenso en el momento más sensible. Fundamentalmente por una razón que es lo que discutíamos ayer, porque muchos de estos contaminantes químicos afectan a las hormonas, y esa es la palabra que decía usted al principio de disruptores endocrinos. Como son mecanismos hormonales, están muy relacionados con el crecimiento y el desarrollo, con el embrión, con la transformación en feto, con el crecimiento durante los primeros 2 años de vida. Entonces, ese realmente es la diana del mayor cuidado. Claro. Por tanto, no es baladí, no es un truco de los mercados que haya productos bio que cuesten un poquito más, que haya productos ecológicos que cuesten un poquito más. Bueno, probablemente eso de que cuesten un poquito más igual no tiene sentido, o sí, no lo sé, pero que de repente nos encontremos con líneas en supermercados de productos bio, que de repente nos encontremos productos de limpieza menos agresivos, etcétera, etcétera. Digamos que es bueno que la gente sepa que esto no son trucos del mercado para vender, sino que eso ya obedece a una, no sé si hablar hasta de supervivencia, ¿no? Sí, probablemente una tendencia. Por nuestra parte es el mercado intenta adaptarse a la demanda del consumidor porque va buscando una alternativa. Ahora está la honestidad en que eso sea realmente una alternativa y la administración que cuide la terminología, ¿no? Claro. Ha habido un esfuerzo enorme en ver qué es eco, qué es bio, quién da las certificaciones, cómo se está haciendo todo el proceso, ¿vale? Y la idiosincrasia española pues tendrá muchos matices, ¿no? Pero claramente es una demanda del público. Creo que es el consumidor, el que compra, el que al final va a determinar muchas de las reglas. O sea que organismos como el que coordinas tú y otros muchos nos estáis educando bien. En definitiva, a las nuevas generaciones, pues eso parece, ¿no? Intentamos alertar de riesgos cuya palabra clave es invisibilidad. La contaminación química es que no la vemos, no se ve, ¿no? Y a veces otorgamos más credibilidad, más valor a las cosas envasadas que a las cosas que están a los alimentos que están a granel. Otorgamos autoridad a lo que nos llega por un mercado, al mercado o a un supermercado de algo muy lejano, y no atendemos a lo que nos ofrece la isla en la agricultura y en la pesca, o en la pesca más que en la agricultura. Tenemos que considerar que la invisibilidad de los elementos químicos que nos llegan es un problema grave porque no los notamos. Es como el CO2. En realidad, cuando yo doy charlas en las escuelas ahora, para explicar el cambio climático, lo que les digo es hay que tener en cuenta que el anhídrido carbónico es escaso, invisible, no es tóxico, no lo notas. Ese es el problema, que está aumentando muchísimo y es que ni siquiera lo notamos. Pues con la contaminación química está pasando lo mismo, también procede de las tecnologías de la industria y sin embargo está llegando a nuestro cuerpo lo mismo que la playa.
Y eso está introduciendo un grave problema en los mensajeros químicos que llamamos hormonas. Está confundiendo a las especies y a nuestro desarrollo, incluido el desarrollo del cerebro. En la fase embrionaria me refiero. O sea que no es ninguna broma lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un siglo después de inventarse ciertas fórmulas químicas, ciertas patentes químicas, estamos notando que están llegando demasiado lejos y que nos afectan más de lo que pensábamos. Y por eso es razonable recuperar las tiendas de aceite y vinagre donde los sacos de papas y de manzanas o de lo que sea no está envasado en plástico. Lo que está envasado en plástico viene de muy lejos y generalmente, si es una comida procesada, tiene excesos de sal, azúcar y grasas. Nos conviene más comer cosas frescas y cocinadas en casa. Desde luego, sí. Y eso es lo que nosotros proponemos. ¿Y cuál sería, digamos, el mayor enemigo al que nos enfrentamos? Uno piensa casi siempre pues, en grandes lobbies de industrias farmacéuticas, industrias químicas que manejan gobiernos, que hacen tumbar países, etcétera, etcétera, o no es tanto, o no es tan complicado. Pues yo no sabría contestar esa pregunta. Fundamentalmente, cuando nosotros hacemos propuestas, hacemos dos tipos de propuestas. Las de carácter individual, que uno puede empezar a elegir y decidir qué es lo que compra, y otro que supera su propio conocimiento, porque uno no puede en muchas ocasiones ser un experto para leer etiquetas. Ayer lo comentábamos, al final el etiquetado de alimentos se ha convertido en algo complejo. Yo siempre muestro un sándwich de un avión con unas 86 líneas solo en castellano de contenido para un sándwich de 200 gramos, diciendo esto se ha pasado, esto no responde a una pregunta. Nadie es capaz de leerse esto, nadie es tan friki como para leerse esa etiqueta. O, por ejemplo, el etiquetado de cosméticos, en donde hay un lenguaje, un cosmético sencillo puede tener 42 elementos con unas palabras de muy difícil comprensión. Es decir, la exigencia del público del conocimiento, la respuesta de la administración ha sido un etiquetado que tampoco le da una información complementaria. Ahora van a sacar un etiquetado nuevo para alimentos, el semáforo, ¿no? De A a E en colores para que indique qué es más bueno o más malo. Es decir, la persona puede exigir a la administración que haya mayor responsabilidad en lo que se está poniendo en el mercado y tener cierto conocimiento para elegir algunas cosas, pero no el conocimiento completo como para ser un experto en química orgánica, en ingeniería. Yo creo que una de las esperanzas es que las nuevas generaciones, lo decíamos antes, al menos en el entorno en el que yo me muevo, tengo una hija de 17 años que va todo el día con una aplicación móvil en el supermercado que se llama Yuka, midiendo cosas de cosmética, de alimentos, estos tiene tanto, tiene cuánto, y, en fin, Así es. Bien, me parece bien porque te obliga a comprar cosas que sean verde, ¿no? De semáforo verde y demás. Pero me refiero que a lo mejor la esperanza es eso, ¿no? Que en nuevas generaciones hay mayor conciencia, en fin, por lo vegetariano, por lo vegano, por lo natural, por el kilómetro cero, por lo... me da a mí la sensación, no todos los jóvenes, pero desde luego muchísimos más que cuando yo tenía sus edades, ¿no? Sí. Yo también aprecio ello y confío en que las nuevas generaciones también presionen a los que tenemos más edad para que se tomen las decisiones pertinentes. Europa tiene ahí un papel crucial y la nueva presidenta Ursula von der Leyen, pues efectivamente el documento del 11 de diciembre es muy potente porque se titula incluso el New Deal europeo. Me parece muy razonable, pero también hay que entender una cosa, las desigualdades económicas están provocando enormes movilizaciones. Si 69 de las 100 principales economías del planeta son corporaciones y no son estados, yo pongo en duda la calidad democrática de los países y de la propia Unión Europea. Yo lo que comentamos antes, ¿no? Que muchas veces no se sabe exactamente quién nos gobierna o tal. En fin, pues estaríamos aquí hablando un montón de rato, entre otras cosas porque, en fin, esta profesión a veces tiene determinadas ventajas y es que te puedan ofrecer una conferencia para ti solo, bueno, y para todos ustedes también, como es lógico, y es una pena desaprovechar la presencia de Quino, por supuesto, y del doctor, pues en estos 20-25 minutos que llevamos. Pero espero que haya más ocasiones en las que nos podamos ver y que estemos en lo cierto, que las nuevas generaciones efectivamente sean más conscientes de todo de lo que estamos hablando, de los riesgos en los que estamos y que es posible llevar otro ritmo y otra calidad de vida, ¿no? Sí. Nos falta que luego los mercados nos ofrezcan los escaparates, pero es lo que hablábamos, o sea, yo cuando tenía la edad de mi hija ni se me ocurría comprar algo sano. No me quiero quedar sin comentarte una cosa, que ayer lo decíamos en la conferencia, en un minuto solamente. Una joven periodista me hacía una entrevista en Madrid hace poco
Y 45 minutos, muy bien preparada, con su guión. Y en un momento determinado, después de explicarle todo esto, cómo ocurrió la exposición y las nuevas generaciones, para el móvil y me dice, entonces, ¿me quiere usted decir que todo el marrón no lo hemos comido nosotros? Digo, ¿qué edad tienes? Dice, 23 años. Y me dio una vergüenza terrible. Yo creo que me sonrojé y le dije, sí. Entonces me puso la chica en evidencia que nosotros somos responsables de lo que tu hija de 17 años ha estado expuesta desde el embrión. De forma, para nosotros, inocente, era la forma de vida. Y entonces ellos, y me dijo la chica, y te lo va a decir a ti tu hija, no están dispuestos a repetir lo mismo, a que sus hijos estén expuestos desde el mismo momento de nacimiento. Porque nosotros, yo por ejemplo, me expuse a partir del año 70, que es donde está el boom de estos compuestos, y ya me pilló de adulto, pero nosotros somos responsables de la exposición de los niños desde su nacimiento. Y lo peor de todo, y no es ser negativo, es ser muy cauto. Lo que está por pasar, porque esas exposiciones tan tempranas se manifestarán en un exceso de enfermedad durante su época adulta. Entonces, ellos son muy conscientes de que no pueden repetir nuestros fallos. Pero todo, bueno, en fin, desde yo iba a plantearlo desde que le metemos la tetina del biberón en la boca, pero ya veo que es desde muchísimo antes, desde la placenta. O sea que, en fin, así es. Llevamos un carrerón. Están ellos, ojalá sean ellos los que nos digan no. Carrerón espectacular llevamos, pero como todo, estamos siempre a tiempo de pararlo y de hacer un reset, de reiniciar, que yo creo que estamos en el camino y falta que efectivamente los que ahora mismo tienen tanta conciencia en el futuro sean los que nos gobiernen, ¿no? Eso es. Así es, Quino, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos, será miércoles y creo que nos va a venir a ver mañana Michel Jorge Millares, un periodista, especialista en turismo y una persona también muy concienciada en el medio ambiente, en arte y un montón de cosas. Será un placer. Hasta mañana, buenas tardes.